Buenas tardes. En este video vamos a demostrar por qué tanto el arcángel Micael, o Miguel como lo conocen ustedes, y Yahushua son exactamente la misma persona. Bueno, podemos concluir de esta manera. Está mencionado en las escrituras que el Eterno, Yahweh, es luz inaccesible, o sea, nadie puede acercarse al Eterno. Entendemos que claramente que nadie se puede mezclar con él de manera física. Es por esa razón que él tiene un mensajero personal. Único, es el único que accede y es bien conocido como su hijo. Debemos saber que el significado de la terminología palabra quiere decir que es la expresión del pensamiento. Esto nos lleva a comprender que cuando el Eterno habla, lo hace a través de su Hijo, que es el mensajero o el portavoz. El Hijo es el Verbo, que por él fueron creadas todas las cosas, por el amor a él, o sea, a su Hijo. También Hebreos 1, versículo 3 dice lo siguiente, escuchen, el Hijo es el resplandor de la gloria de Yahweh, es la expresión exacta de su ser. Sabiendo esto, podemos entender que Yahweh es cabeza de Yahushua. Yahushua es cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, como está escrito. A ver, vamos a los registros bíblicos para que podamos entender, digamos, la similitud que hay entre los dos seres que indica que son lo mismo. Por eso el arcángel Miguel vino y se hizo hombre para darnos salvación a nosotros. Es el Hijo, es el Verbo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven Daniel capítulo 10 versículo 4 nos relata a Daniel que se le apareció el ángel Miguel, dice claramente, para darle profecía sobre los tiempos finales. Y podemos ver de manera muy increíble la perfecta similitud que se encuentra de este ángel con el mismo que se le aparece a Juan para darle información que transmite el Hijo del Hombre y así poder escribir el libro de Revelación. O sea, tanto a Daniel como a Juan se les apareció un ser que da las mismas características, digamos, ojos de fuego, piernas, digamos, uno dice bronce brunido, el otro dice metal resplandeciente. O sea, quien interactúa con Juan en el principio de su experiencia, en el mencionado libro de Revelaciones, es el Hijo del Hombre, quien es conocido como el mismísimo Salvador nuestro, Yahushua. Daniel en el libro habla de este mismo ser que se le aparece a Juan, por lo que podemos concluir diciendo que Daniel 1, ¿no es cierto? Capítulo 1, del 12 al 15, Antiguo Testamento, y Apocalipsis 1, versículo del 13 al 15, del Nuevo Testamento, son sin lugar a dudas la misma personalidad, tanto Miguel como Yahushua. Daniel dice que su rostro parecía como relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente. Los dos claramente relatan el mismo ser. Juan habla de características similares a este, ¿no es cierto? Y también coinciden en vestiduras largas y cinto de oro. Esto no es una casualidad, es el mismo ser, sin lugar a dudas. Para esto también tenemos que entender que existe una jerarquía en el universo que precisa ser respetada. Una orden o una especie de orden establecido por el mismísimo Eterno. Los ángeles están divididos en categorías. Hay varias categorías, de menor a mayor, que aparecen en la mismísima Biblia, como por ejemplo serafines, querubines, malach y arcángeles. Ahora bien, las características individuales de cada uno, los serafines, la Biblia dice que tienen 6 alas y son los que están más cerca de la presencia del Padre. Serafines son seres como por ejemplo los 4 seres vivientes que están alrededor del trono. Querubines están en una categoría más abajo, que los ya mencionado anteriormente, pero tienen poder también y jerarquía. Los malach son de menor escala, son más conocidos como mensajeros de los profetas. Pero si hablamos de un arcángel, que quiere decir arcángel, príncipe, principal, solo podemos encontrar uno y ese es el arcángel Miguel, quien aparece en los diversos registros bíblicos como el principal o príncipe de las distintas categorías angelicales. Él es el portavoz, como dije anteriormente, del Eterno, el que expresa lo que dice el Eterno. Él fue el ser que estaba con el Eterno de los comienzos, el llamado Verbo, el que tiene poder, el que su nombre significa quien es como el Elohim. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan el significado de la palabra Micael, quiere decir mi, quien, el acá es y el nombre del Eterno, o sea, el nombre del Elohim, quien es como el Elohim, como el Altísimo. Entonces, bajo esta reflexión, podemos comprender que él fue enviado por el mismísimo Padre, ¿no es cierto? Él estaba a la cabeza de los ángeles y fue él quien se hizo hombre
para poder cumplir el mandato y ayudar a que nosotros los seres humanos podamos ser salvos, ¿no es cierto? Y el Eterno de esta manera cambió su nombre y en su nombre está escrito el nombre del Eterno, Yahushua. ¿Qué quiere decir? Yahú salva. Él no está negando de esta manera, o sea, quién es la cabeza. Él está afirmando el nuevo nombre, que el Eterno salva, que Yahú salva, porque Yahushua quiere decir Yahú salva. Bueno, esto para que se pueda entender, está escrito en Apocalipsis 3:12, donde menciona claramente lo siguiente. Escuchen, dice: al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Elohim, Yahweh, y nunca más saldrá fuera, y escribiré en él, en la testa, en la cabeza, dice, el nombre de la ciudad, el nombre de mi padre, el nombre de la ciudad, Yaushalán, la cual desciende de lo alto, y también escribiré en él mi nuevo nombre. Y acá, esta es la revelación, porque ¿cuál sería el nombre? Uno solo. Yaushalán. O sea, y ahí están los nombres de la ciudad. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la ciudad. Eso, digamos, para que lo podamos entender, digamos, esas son las tres importantes revelaciones que nos da este conocimiento. O sea que, por ejemplo, la palabra Yahu sería Padre, Yahusha, Hijo, y lo que sería Yaushalán sería, digamos, los humanos. También estaría en el orden, porque pues estaría el Padre, el mediador, y los nuevos hombres que pasan al Padre a través del mediador. Es una es perfecto. Después, dice, ¿por qué dice nuevo nombre? Esa parte de la escritura, ¿no es cierto? Porque bueno, es claro, Yahushua antes, cuando era un ser angelical, se llamaba Mikau. Entonces por eso escribe en la cabeza de la persona su nuevo nombre. Eso digamos que es más o menos para que puedan entender la primera parte de lo que quiero compartir. Después, por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, versículo 30, también dice: a este el Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, y para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Acá está hablando este versículo de Yahushua, que es príncipe, y príncipe es el arcángel Micael, o sea que también habla de lo mismo. Hay un importante pasaje bíblico también para entender, que es Éxodo 23, del 20 al 21, que dice lo siguiente. Este es muy importante, este versículo. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: les envío un ángel al frente de ustedes, o sea, de Josué, para poder entrar a la tierra prometida. Iban con el ángel adelante, decía la Biblia, ¿no es cierto? Para que los proteja por todo el camino y hacerlos llegar al lugar que yo les preparé. Presten atención, le dice el Eterno, ¿no es cierto?, en la revelación, y oigan lo que les digo. No se rebelen contra él, o sea, no se rebelen contra el ángel, le dice el Eterno. Dice, contra él, pues en él, pues él, o sea, dice, pues él no les perdonará sus transgresiones, o sea, tiene autoridad para juzgarlo. Y dice, y pues en él está escrito mi nombre, ya está. O sea, si no la casan con esa, o sea, está hablando de un ángel que está en el Antiguo Testamento y está diciendo que ya estaba, que está dando autoridad, es el príncipe Miguel, Mikau, ¿no es cierto? Y dice, y en él está escrito mi nombre. Y en el Nuevo Testamento Mashiach dice mi nuevo nombre. No es tan difícil de entender. Por ejemplo, es como que ya estaba destinado desde el principio de la creación, como fue el Cordero, ya estaba destinado, como dice en Apocalipsis, cuando el Cordero ya estaba destinado de la fundación del mundo a ser crucificado, ¿no es cierto? Ya estaba destinado a hacer esto, a llevar y a cambiar su nombre para poder entremezclarse con el hombre, para que el hombre pueda volver al Padre. Por lo menos es la interpretación que da Filadelfia. También hay algo en las escrituras que se nota claramente, y con certeza es esto. A todos los, digamos, se le presentaron ángeles, que les avisaron acontecimientos que iban a pasar, a todos los profetas, sin excepción alguna, pero a Yahushua no se le apareció ninguno jamás, porque digamos, él tiene conexión directa con el Padre. Entonces, sí, el único que se le apareció fue el acusador, cuando estuvo 40 días varado en el desierto queriendo tentarlo, y no lo consiguió. Pero ustedes me dirán, sí, pero se les apareció Elías y Moisés, es cierto, pero Elías y Moisés no son malaj. Son hombres que estuvieron en la tierra y tienen un propósito, digamos, que es venir en la semana de la tribulación, porque ellos son los dos árboles de olivo llamados por las escrituras, que van a confrontar a los israelitas en esa última semana que daría comienzo ahora.
para que se arrepientan y acepten el verdadero Mashiach que ellos no aceptaron en su momento, que es Yahusha. También hay dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, que hablan que quien vendrá en el final de los tiempos es el príncipe y arcángel. Esto es fundamental. Para concluir, digamos, todos los puntos anteriores que mencioné, para hacer relación entre cuando mencionaban a Miguel en el Antiguo Testamento y a Yahusha en el Nuevo, con tienen que cerrar el entendimiento porque es muy obvio. ¿Por qué es muy obvio? Porque acá hay dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que hablan exactamente, digamos, de lo mismo, en el final de los tiempos, del arcángel Micael y Yahusha, pero dice lo mismo, en distintos tiempos. Dice Daniel, dice Micael, ¿no es cierto? Y Tesalonicenses dice Yahusha, pero son las características similares de los versículos. Veamos para dar pie a lo que estoy mencionando ahora. Mirá, Daniel del 12, capítulo 12, del 1 al 3 dice lo siguiente: en aquel tiempo, o sea, está hablando del tiempo al fin, se levantará Micael, el gran príncipe, o sea, está similitando que es príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, la tribulación obviamente va a traer angustia, habrá un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces, o sea, por más que tuvo Babilonia, Medo, Persa, Genghis Khan, todos los imperios malos que hubo, o sea, el momento de angustia y de tribulación va a ser como nunca antes en la historia. Dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, porque se va a levantar este arcángel. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, o sea, se levantarán. Muchos de los que duermen en el polvo, dice, la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Acá está hablando que en el final de los tiempos se levantará Miguel, eso lo dice Daniel, y los muertos resucitarán primero, o sea, está hablando del arrebatamiento, del primer arrebatamiento, que del polvo se van a levantar, como el libro de Ezequiel, ¿no es cierto? Y dice, y los muertos serán primero, y los que sean arrebatados conjuntamente con los yo antes mencionados, nos encontraremos en las nubes. Pero eso lo dice Daniel, hablando de que se levantará Miguel, y antes de la tribulación, o sea, se van a reconstruir los huesos de vuelta, y los que estén vivos acá elegidos también van a ir a las nubes. Dice, eso dice, por eso dice los entendidos, o sea, los entendidos son los que van a ser arrebatados, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñen justicia a la multitud, como las estrellas, o sea, van a ir arriba, por toda la eternidad, y reinarán con Mashiach. Digamos, eso es el Nuevo Testamento, ¿no? Pero vamos a mantener. En Tesalonicenses 4, versículo 16, dice lo mismo. ¿Por qué dice lo mismo? Dice, porque el maestro mismo, de vuelta, Tesalonicenses 4, versículo 16, descenderá, escuchen, del cielo con aclamación, con voz de arcángel. ¿Quién es el único arcángel antes mencionado? Micael. Y príncipe. Príncipe de los mensajeros, vamos de vuelta, porque el mismo maestro descenderá del cielo. Está hablando de Yahusha. Con aclamación, con voz de arcángel, príncipe de los mensajeros, y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. O sea, está diciendo lo mismo que va cuando decía Daniel de Miguel, ¿no es cierto? Luego nosotros, dice, los que vivimos, que quedamos juntamente, dice, con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Salvador en el aire, y así estaremos siempre con él. O sea, este versículo es el mismo versículo cuando dice los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. O sea, está hablando de lo mismo. Los que vivimos acá vamos a ser arrebatados en la nube y nos encontraremos con el Salvador, eso está diciendo. Entonces, podemos concluir con esto, es muy fácil de entender, es un conocimiento básico que para que se geste el niño, que dice la mujer y el dragón de Apocalipsis 12, se tiene que tener el pleno conocimiento de todas las cosas, y está bueno compartirlo y que llegue a las personas que quieran entenderlo, para que no caigan en la idolatría de ese ser. Porque esto que nos enseña, digamos, básicamente nos enseña de que Yahusha era un ser espiritual, digamos, el verbo, que por él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1, del 15 al 16 nos dice así, el cual es imagen del Altísimo, invisible y primogénito de toda la creación, por él fueron creadas todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, habla de las características que tiene tanto Miguel como Yahusha.
¿no es cierto? Y Miguel es quien es con el Altísimo. Entonces, con esto podemos concluir en este video que si podemos llegar a la conclusión de que acá está, digamos, demostrado a través de los distintos versículos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que tanto Miguel, Micael, como Yahushua, el Salvador, son la misma persona. Así que un conocimiento bueno para entender.